Hola a todos, hoy viajaremos a través del tiempo para situarnos en 1917. Revolución rusa, desde 1917 a 1923. ¿Qué es la Revolución rusa? La Revolución rusa es un movimiento político y un proceso revolucionario, surgido en Rusia en 1917, compuesto por dos fases. La primera fase es la Revolución de Febrero, la segunda fase, la Revolución de Octubre. Antecedentes de la Revolución rusa. Rusia a comienzo del siglo XX era un gran imperio, multiétnico y era dominado por un zar apoyado por la Iglesia Ortodoxa. Los zares ya habían sufrido algunas pequeñas revoluciones, pero el pueblo no conseguía cambiar nada. Rusia tenía una economía tradicional, ya que se basaba en la agricultura como método de subsistencia. Aunque en Moscú y en San Petersburgo había comenzado una industrialización acelerada gracias a las financiaciones francesas, esta industrialización creó una pequeña burguesía que sería decisiva más tarde en el cambio político de Rusia. Causas de la Revolución rusa. Causas económicas. Mala gestión del zar. La guerra acentuó la crisis. 15 millones de hombres formaban el ejército, y esto dejó sin trabajadores a las fábricas y granjas. Aumentó el desabastecimiento del ejército y de las ciudades. Los obreros tuvieron que soportar terribles condiciones de trabajo, jornadas de 12 a 14 horas y bajos salarios, que provocaron revueltas y huelgas pidiendo mejores condiciones de vida y salario. Causas sociales. Siglo de opresión del régimen zarista sobre las clases bajas. El 85% eran campesinos. Una pequeña clase de nobles controlaba una vasta cantidad de siervos. La Primera Guerra Mundial agravó la crisis. El hambre amenazaba a la mayoría de las grandes ciudades. Causas políticas. Desde 1904, los trabajadores de clase baja en Rusia, proletariado, vivían en condiciones deplorables. Se produjeron numerosas huelgas y protestas que fueron ignoradas o reprimidas por el zar Nicolás II, en ocasiones de forma muy violenta. Primera Guerra Mundial. En octubre de 1916, Rusia había perdido entre 1,6 a 1,8 millones de soldados. Estaban hambrientos, sin calzados, ni municiones y tampoco armas. Se culpó al zar de estas condiciones. La Duma es la cámara baja del Parlamento ruso. Emitió una advertencia al zar en noviembre de 1916, declarando que se avecinaba el desastre sobre la nación si no se ponían en marcha reformas constitucionales. Grigori Rasputin. El 30 de diciembre de 1916, el monje visionario, apodado el monje loco, que ejerció una gran influencia en la familia imperial rusa y contribuyó a su caída, fue asesinado. Es una de las figuras enigmáticas de la historia. Los partidos políticos. Partido Constitucional Demócrata, KD, Partido Socialista Revolucionario, que se encuentra la derecha de campesinos ricos, la izquierda de campesinos pobres. También está el Partido Obrero Socialdemócrata, que se encuentran los mencheviques y los bolcheviques. Dos tendencias dentro de los soviets. Mencheviques es la facción moderada, partidarios de colaborar con el gobierno. En cambio, los bolcheviques no aceptan la colaboración del gobierno, quieren instaurar la dictadura del proletariado. Soviet, agrupación asamblea de obreros, soldados y campesinos rusos, que surgieron por primera vez durante la Revolución de 1905, en oposición al zarismo. Constituyen una fuerza fundamental durante 1917, que logró derrocar al zar. En 1915 se produjo una revolución por la subida del precio del pan y de lo ocurrido en el Domingo Sangriento.
sentó las bases para la Revolución de 1917. La Revolución de febrero de 1917 tuvo como principales causas el inicio de las protestas del pueblo ruso de San Petersburgo contra el gobierno de Nicolás II por la escasez de alimentos. Protestas y manifestaciones fueron duramente reprimidas por el gobierno zarista. Nicolás II, que se encontraba en el frente dirigiendo a las tropas rusas en la Primera Guerra Mundial, abdicó el 3 de marzo de 1917 por falta de apoyo por parte del ejército. Con su abdicación se estableció una república rusa y fue el fin de la dinastía de los Románov. La nación argentina. Gran revolución política en el imperio de los zares. El zar, el príncipe y el gran duque Mijaíl renuncian a sus derechos. El espectador, Colombia. En Rusia hubo una revolución fatal. El gobierno está encarcelado. El demócrata, México. El zar de todo el pueblo ruso renunció y la Duma tomó el poder en el imperio en sus propias manos. El tiempo, Colombia. Hay dos Rusias. La Rusia de los patriotas, por conducto de la Duma, el ejército y todo el pueblo, y la Rusia de los nobles y reaccionarios de todas las clases. Beatriz Vicio, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Una de las principales consecuencias de octubre de 1917 es el derecho de las naciones a la autodeterminación y el consentimiento de los pueblos de América. Álvaro García Linera, autor del libro ¿Qué es una revolución? La Revolución Rusa es el referente moral de la plebe moderna en acción. John Reed, autor del libro 10 días que estremecieron el mundo, 1 de enero de 1919, Nueva York. Independientemente de lo que se piense sobre el bolchevismo, es innegable que la Revolución Rusa es uno de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad y la llegada de los bolcheviques al poder, un hecho de importancia mundial. La Revolución Rusa es uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. Los eventos que determinaron el destino mundial, los expertos siguen debatiendo si es conveniente considerarla una tragedia o una revelación que ofreció al mundo una experiencia única. Las historias de Rusia y América Latina siempre han estado estrechamente entrelazadas. El comienzo del siglo XX, el tiempo de la Revolución Rusa, es una etapa particular en las relaciones de las dos civilizaciones. A principios de 1917, las misiones de Argentina, Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Chile, así como los consulados de Costa Rica, Cuba, Panamá y Perú, operaban en Rusia. Todos estos países eran considerados aliados de la monarquía. Para 1913, el comercio entre Rusia y Brasil ascendió a 500.000 rublos. A principios de 1918, el gobierno provisional de Rusia solicitó ayuda de Brasil. El ministro de Relaciones Exteriores, Nilo Procopio Pecana, ordenó a la embajada que le entregaran 20 millones de reales debido a la situación crítica de un representante extranjero de un país amigo. Emigrantes de la Rusia zarista. Alemanes, habitantes de los estados bálticos, ucranianos, bielorrusos, campesinos rusos de las provincias occidentales. Migración, laboral, política. Cantidad. Más de 100.000 personas huyeron a Argentina y casi tanto a Brasil. Muchos inmigrantes se dedicaron a la agricultura en la nueva patria. El proceso pasaba con dificultades colosales. Los refugiados con escasez de dinero fueron arreglados para el trabajo estacional. La recolección se involucraron como trabajadores no cualificados en la construcción, aserraderos, ferrocarriles. Aún Lev Trotsky se dedicó a la cría de conejos y pollos en México a finales de los años 30. Sin embargo, el revolucionario no olvidó el estilo de vida bohemio. Vivía en una villa de Diego Rivera y Frida Kahlo. La inteligencia, que cruzó el océano huyendo de la revolución, contribuyó al desarrollo de la ciencia, la industria y los asuntos militares. En muchas ciudades de los países latinoamericanos, las calles y avenidas llevan los nombres de militares rusos. Comandante Salaskin, comandante Beliaev, comandante Kanonikov, oficial Serebrikov. En el mapa de Paraguay se encuentra el Fortín Serebrikov. Hay también un monumento al general ruso Beliaev, el consejero militar principal del ejército paraguayo. Ya en los años 30-40 fue asesor del gobierno en los problemas de los indios y el desarrollo de nuevas tierras.
Entre las dos civilizaciones se establece una conexión en el ámbito cultural y artístico. En América Latina, Fyodor Shaliapin y Anna Pavlova están de gira. Las autoridades de América Latina no reconocieron el poder soviético y siguieron recibiendo a los oficiales de los más altos rangos de la Rusia zarista hasta la década de 1920. Solo en 1922 se puso de manifiesto que los estados latinoamericanos están mostrando un creciente interés en el fomento de las relaciones con la Unión Soviética. En este momento, importantes revolucionarios tales como Stanislav Petskovsky y Alexandra Kollontai viajaron a través del océano como diplomáticos. Muchas páginas de la historia de la Revolución Rusa fueron olvidadas o dejadas fuera de la atención de especialistas. Una anécdota conocida sobre el presidente del gobierno provisional, Alexander Kerensky, que supuestamente huyó del Palacio de Invierno en un vestido de mujer. ¿Es verdadera o es ficción? Vladimir Lenin. La conexión entre el líder del proletariado mundial y América Latina y la leninomanía en el continente actual. Cada año aquí nacen niños que reciben su nombre en honor a Lenin, los que son nombrados en honor a uno de los más conocidos comunistas del mundo. El más famoso es el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. El drama de Vladimir Mayakovsky, un poeta revolucionario o poeta que cayó en la muela revolucionaria. En 1925 viajó a América, visitó Ciudad de México, La Habana. En un poema famoso escribió: «Американский русские, приходите ровно в 7 o'clock, поговорим про новости в городе и проведем по-московски вечерок. Одни свои, жена да бордер». La Rusia de 2017 es un estado dinámico y joven, pero recordamos nuestra historia. Aprovechamos el pasado para crear el futuro. Revolución de Octubre de 1917. El creciente protagonismo que los soviets conquistaron en Rusia después de su apoyo al gobierno provisional de Kerensky para evitar el golpe de estado del general Kornilov, se creó en Rusia una dualidad de poderes: el legal, el gobierno provisional, y el real, el de los soviets liderado por Lenin y Trotsky. El 7 de noviembre los bolcheviques se dirigen al Palacio de Invierno. Se constituyó un gobierno presidido por Lenin. Frase importante: os prometo tierra, paz y pan. Noviembre de 1917. Elecciones para elegir representantes de la Asamblea Constituyente. Lenin no aceptó los resultados y disolvió la Asamblea. Rusia quedó sumida bajo el control de un solo partido comunista. La política de Lenin, Rusia roja, dirigida por los bolcheviques y las zonas industriales de Trotsky. En cambio, la Rusia blanca, todo el mundo y es el pánico rojo. Fieles al zar, descontento con la revolución, carácter autoritario, antiguos generales zaristas. La noche del 17 de julio de 1918, durante su cautiverio en la ciudad de Ekaterimburgo, fueron asesinados el zar de Rusia, Nicolás II, junto con toda la familia Romanov, por tropas bolcheviques bajo las órdenes de Kabo-Kurovsky y supuestamente por órdenes expresas de Lenin. La última de los Romanov. El misterio de la gran duquesa Anastasia. La noche del 17 de julio de 1918, el zar ruso Nicolás II y su familia fueron ejecutados por la fuerza bolchevique en Ekaterimburgo. Sin embargo, algunos investigadores creen que la hija menor del zar, la duquesa Anastasia, sobrevivió al ataque. La Revolución Rusa despertó miedos en otros países. Este miedo era conocido como el pánico rojo. Se funda la URSS, Unión Soviética, el 30 de diciembre de 1922. En el entorno del movimiento obrero era una esperanza, ya que veían posible que la revolución se propagara por todo el mundo. Lenin, líder comunista y fundador de la Unión Soviética, falleció el 21 de enero de 1924 en Moscú, de un accidente cerebrovascular, a la edad de 53 años. Después de la muerte de Lenin en enero de 1924, Joseph Stalin toma el control del partido y se queda con el control de la URSS. Damos término a este viaje por la Revolución Rusa. ¡Nos vemos!